Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al coloquio de licenciatura en física. Hoy con un invitado especial, el profesor Julián Rincón del Departamento de Física de la Universidad de los Andes, quien nos viene a compartir su trabajo reciente de investigación sobre redes tensoriales. El profesor Julián Rincón es físico de la Universidad Nacional y tiene un doctorado en física del Instituto Balseiro en Argentina. Y bueno, y ahora vamos a conocer su más reciente tema de investigación, que es el que nos viene a hablar hoy. Profesor Julián, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los que están acá en el auditorio y a los que se conecten por Facebook Live. Sí, claro. Bueno, muchas gracias César por la invitación. Gracias a los asistentes por venir. Entonces, yo trabajo en un tema que se llama Tensor Networks, que como el título de la charla lo indica, es una manera gráfica con bolitas y palitos, literalmente como ven acá, de hacer física. Pueden hacer física clásica o física cuántica. Entonces, mi objetivo con esta charla es como que vean el alcance que tiene este formalismo y ya poder después mostrarle unos ejemplos particulares en los que yo y otras personas hemos hecho aportes en esta dirección. ¿Listo? Entonces, pues básicamente les voy a contar qué problema intenta resolver los Tensor Networks, cómo los definimos, cómo se construyen, la notación diagramática que van a tener, ¿cierto? Es decir, qué significa una bolita, qué significa un palito. Y voy a mostrarle en particular tres aplicaciones fundamentales, una en matemáticas, una de clásica mecánica cuántica y una pues ahora que estamos muy de moda con este tema de computación cuántica. Los tensor networks se prestan mucho para entender algoritmos cuánticos y qué es computable y qué no, etcétera, etcétera. Y al final cerraré con unas conclusiones. Entonces, para empezar, quiero agradecer a mis colaboradores a lo largo del tiempo. Entonces tenemos a Guifré, cuando estuve en Perimeter haciendo un postdoc. También trabajé con Elvio en Tennessee en un segundo postdoc y Adrián siempre ha sido un colaborador constante ahí. Karen, que fue mi jefe de doctorado. Gonzalo, que es uno de los que ha construido paquetes para uso general de estos Tensor Networks, y Martín y Roger, con los que discutimos mucho en Perimeter. Obviamente hay un montón de gente que ha participado en el desarrollo de este formalismo. No, el coloquio no me da para estar poniendo referencias todo el tiempo, así que lo resumo básicamente aquí y con los respectivos temas que ya los quiero mirar en más detalle más adelante. ¿Listo? Bueno, con eso ya resuelto. Entonces, quiero plantear el problema desde el punto de vista de la mecánica cuántica. ¿Okay? La mecánica cuántica no es una teoría, ¿cierto? La mecánica cuántica es como un framework, como un conjunto de reglas que me dice cómo construir teorías cuánticas. ¿Okay? Cómo construir teorías físicas donde me interesa ver el rol de los fenómenos cuánticos. ¿Listo? Los postulados son sencillos, son todos empíricamente derivados, ¿cierto? Son resultados de la observación, pero cuando quiero aplicarlo a muchos sistemas o sistemas que interactúan entre sí, ahí es donde uno no ve muy claramente cómo usar esos postulados, y vamos a tratar de ver cómo es que en Tensor Networks resolvemos eso. Este problema de sistemas interactuantes en mecánica cuántica aparece en teoría de campos, en materia condensada o quantum matter, como algunas personas lo llaman, en mecánica estadística. Ahora en Machine Learning hemos visto que hay un puente muy natural entre los problemas computacionales que resuelve Machine Learning y los problemas de muchos cuerpos que queremos resolver en mecánica cuántica. También podemos hablar de esto si a alguien le interesa al final. Y ahora pues computación cuántica. Listo, ¿cómo podemos entender cuál es el problema que surge, cierto? Porque primero queremos ver qué problema intenta resolver los Tensor Networks, que a propósito no es el único método que va a intentar resolver este, este problema. Entonces este problema se llama el Quantum Many Body Problem, o el problema de muchos cuerpos versión cuántica. Y para entender de dónde sale eso, la idea es que piensen en su sistema de dos niveles favorito cuántico. Esto pueden pensar en un qubit, donde tengo dos estados posibles bueno, como elementos de la base
que describen el estado de un qubit, tengo dos elementos, ¿cierto? 0 o 1, falso o verdadero, 0 o 5 voltios, lo que sea. Pero si a ustedes les gustan más los spins, pueden pensar en un spin un medio que tiene dos proyecciones, ¿cierto? Spin up o spin down, o spin más un medio o menos un medio. Y la idea es que entonces este tipo de sistemas de un solo componente, un solo qubit, los puedo representar en una cosa que se llama la esfera de Bloch. Y en esta esfera yo puedo parametrizar cualquier estado en esta base de un sistema de dos qubits gráficamente así. ¿Listo? Entonces si yo cuento en cuántos posibles estados puede estar ese qubit, son dos, ¿cierto? Básicamente 0 y 1 o cualquier superposición de esos dos estados. Entonces si yo tengo ya. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un solo qubit o uso un solo spin un medio, el espacio de Hilbert que representa los posibles estados de ese sistema va a tener dimensión 2 a la 1, 1 porque solo tengo un qubit. ¿Listo? Si tengo dos qubits, entonces voy a tener 2 a la 2 diferentes estados que puedo usar para describir el sistema de dos qubits. Si tengo 3 qubits, voy a tener un espacio 8-dimensional en el que necesito mínimo describir completamente cualquier estado de 3 qubits. Y si hago ese cálculo para n qubits, resulta que si tengo n qubits o n spins, n sistemas de dos niveles, tengo que definir un espacio de Hilbert de dimensión exponencialmente grande. ¿Cierto? Fíjense que es exponencial en el número de componentes del sistema. Entonces, eso son malas noticias, ¿ok? Porque eso me dice que si yo quiero entender un sistema cuántico de manera genérica, yo tengo que tener una cantidad exponencial de información. ¿Listo? ¿Eso qué quiere? ¿Eso cómo se interpreta físicamente? Físicamente es que genéricamente cualquier sistema físico va a tener un estado en ese espacio de Hilbert gigante que va a necesitar una cantidad de información que es exponencial en el número de componentes que tiene el sistema. Imagínense que para poder describir un estado cuántico de un sistema de n componentes necesito un vector que va a ser combinación lineal de un número exponencial de elementos en la base. Eso quiere decir que necesito 2 a la n coeficientes que acompañan a los elementos de la base, ¿cierto? Eso hace que el problema sea intratable. A medida que yo aumente n, la complejidad del problema, medido en algo, eso se puede medir de manera precisa, pero no me interesa ahorita, va a crecer exponencialmente. ¿Listo? Eso quiere decir que la mayoría de estados cuánticos, si quieren, tienen una complejidad exponencial, necesitan mucha información para ser descritos exactamente. O sea que genéricamente no vamos a poder describir sistemas cuánticos, ¿cierto? O sea, como quien dice, ¿para qué estudiamos cuánticas si no vamos a poder hacer nada? ¿Cierto? Y esto es un problema genérico, esto aparece en teoría de campos, en física nuclear, en high energy physics, en materia condensada, en estadística, como les mencionaba, en computación cuántica también. Lo bonito de este problema es que es tratable en cierto sentido. ¿Por qué? Pasa que dentro de ese espacio exponencialmente grande de estados de un sistema cuántico, los que corresponden al estado fundamental, al ground state y a las excitaciones de baja energía, viven en un pequeño rinconcito del espacio de Hilbert, y ese rinconcito tiene una representación eficiente en términos de que ya no necesito un número exponencial de coeficientes, sino algo que sea polinomial. Esto ya lo vamos a ver más en detalle. Entonces, la manera en que se plantea este problema formalmente, o más o menos formalmente, es que si tengo un sistema cuántico que interactúa, many body quiere decir que interactúa, de n componentes, ¿cómo hago para manejar ese número exponencial de coeficientes que aparecen en el vector que describe la función de onda? ¿Listo? Este problema no es nuevo en el sentido de que en mecánica clásica el problema de n cuerpos ya era complicado de resolver, pero no es exponencialmente complicado como en cuántica. Por eso es que en cuántica parece ser un reto mucho más, como que uno se lo encuentra mucho más fácil, muy de frente. ¿Listo? Entonces ahí es donde entran los tensor networks, que son una posible manera de resolver este problema. No es la única, existe DFT, ¿cierto? DFT, DMFT, Monte Carlo cuántico, hay muchas maneras. Esta es una que es muy versátil desde mi punto de vista, pues obviamente por eso trabajo en esto. Entonces la idea que yo quiero que tengan en mente es lo siguiente: un tensor network, es una función
que va del espacio vectorial local de cada uno de los componentes del sistema cuántico, es decir, este es el espacio vectorial de un qubit, el del segundo qubit, del tercer qubit, del enésimo qubit. Es una función que yo le entro el estado del sistema de n qubits y me da un número complejo. ¿Listo? Ese número complejo va a estar asociado a la amplitud de probabilidad de que el sistema se encuentre en cierta configuración, como en mecánica cuántica normal. ¿Listo? Estas funciones van a ser complicadas de trabajar analíticamente porque esto es álgebra multilineal, como se pueden dar cuenta, arranco de un espacio, de un espacio multilineal. Cada uno de estos espacios es un espacio vectorial que, construidos como un producto tensorial, generan un nuevo espacio vectorial que es gigante, pero estas bolitas y estos palitos me van a permitir hacer estos cálculos de manera muy sencilla. Y van a haber estas redes, como su nombre lo indica, van a tener una cierta conectividad, una cierta estructura, y esa estructura me va a decir cómo cambia el entanglement o la cantidad de información cuántica que hay codificada en el sistema, cómo son las correlaciones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces veamos unos ejemplos de distintas arquitecturas para que una vez se hagan una imagen en sus cabezas de qué es un tensor network. Entonces, por ejemplo, este tensor network que significa, estas bolitas pueden significar la función de partición de un spin, ¿cierto? Si quieren pensar en el modelo de Ising con campo transverso, este sistema, esta red que está aquí puede perfectamente representar la función de partición. ¿Listo? Si no saben qué es la función de partición en mecánica estadística, es una función que me permite derivar cualquier observable a partir de la construcción de esta función. Es como las funciones generatrices en matemáticas especiales o no sé cómo se llama. ¿Listo? Este es otro tipo. Fíjense que la cantidad de palitos que tiene una bolita varía de tensor network a tensor network, y cuántos palitos tenga una bolita depende de qué problema yo esté interesado en resolver. Y aquí hay un montón. Entonces estas son, en particular, estas como representan sistemas clásicos o semiclásicos, no me interesan tanto, me interesan las que representan funciones de onda, estados de un sistema cuántico, que son estas que están acá. ¿Listo? Entonces ya les voy a explicar más o menos, ya esta es la imagen, ¿cierto? Que quiero que tengan en la cabeza. Ya vamos a desglosar qué significa cada uno de esos componentes y esas bolitas. Pero antes de entrar ahí, solamente quiero recordarles que Tensor Networks ha sido usado de manera tanto analítica como numérica para resolver intentar resolver distintos problemas en distintas áreas de la física. Por ejemplo, Xiaogang Wang, que es una de las figuras en materia condensada, usó Tensor Networks para clasificar los estados topológicos de la materia en 1+1 dimensiones. ¿Listo? Y todo eso fue hecho analíticamente, por ejemplo. En materia condensada podemos estudiar sistemas frustrados, fermiones interactuantes, estudiar criticalidad, cosas por ese estilo. En mecánica estadística podemos estudiar transiciones de fases, sistemas no hermíticos, temperatura finita. En química cuántica se pueden estudiar moléculas pequeñas, moléculas aromáticas, polímeros, cosas por ese estilo. En ciencia de materiales se estudian funciones de respuesta, respuestas espectroscópicas de los sistemas físicos que me interesen. En teoría de la computación tiene conexión con qué es calculable y qué es no, en teoría de autómatas, básicamente. Grupo de renormalización, uno puede entender estas ideas que son muy importantes en todos estos temas, muy gráficamente, muy amigablemente, diría yo, con Tensor Networks. En Quantum Computing les voy a mostrar un ejemplo ahorita al final. En holografía se han usado estas redes tensoriales para entender el origen del espacio-tiempo basados en qubits, en teoría de la información cuántica, y entender el espacio-tiempo como una propiedad emergente de una red de qubits que están entrelazadas, que tienen entanglement. ¿Listo? Y como les decía, Machine Learning, pues, que es otro de los keywords que están de moda. Bueno, ahora sí, entonces, como les decía, Tensor Networks es una técnica diagramática para hacer física, y la idea es que todo esto está basado en las ideas de qué es un vector, qué es una matriz y qué es un tensor, ¿cierto? Que aquí los muestro en dibujitos para que les quede un poco más claro, ¿cierto? Aquí yo estoy interesado en considerar un vector como una colección de elementos unidimensional, una matriz como una colección de elementos en 2 dimensiones, y ya ustedes pueden generalizar a tensores de rango superior. Por ejemplo, este es un tensor de rango 3 porque
tengo un cubito y en cada sección del cubito tengo un elemento tensorial que puedo localizarlo por estos subíndices, ¿cierto? De la misma manera que puedo localizar este elemento del vector con este subíndice, aquí necesito 3 subíndices para localizar este elemento en este tensor. ¿Listo? Y la idea es que esto va a representarse gráficamente. Entonces, aquí hay 3 ejemplos prototípicos de los que se usan en cuántica para hacer cálculos de propiedades físicas con tensor networks, que son MPS, PEPS y MERA. Y en particular nos vamos a centrar en el más sencillo, que es este MPS. Uno puede establecer como una definición, aunque esta definición ya es un poco anticuada de acuerdo a cómo ha evolucionado este tema. Entonces, originalmente los tensor networks se construyeron como maneras inteligentes de adivinar cómo se va a ver el estado del sistema que a mí me interesa describir. Eso es lo que ustedes deben traducir de lo que leen acá. ¿Listo? Y la manera en que yo voy a representar esas funciones de onda va a ser eficiente, que en términos de teoría de la computación eso tiene un significado muy específico, y es que los recursos que va a usar, es decir, cuánto tiempo se va a demorar el cálculo, cuánta memoria va a usar, ¿cierto? Cuánta energía va a consumir, todos van a usar recursos que son subexponenciales en el número de qubits que tengo, ¿cierto? Entonces, si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces el número, la cantidad de recursos tiene que ser a lo sumo una potencia de este 6, ¿cierto? Algo así, es polinomial, básicamente. Entonces veamos cómo es la notación. Entonces, como les decía, un vector lo voy a representar con una bolita y una patica libre. ¿Listo? Fíjense que esta patica no se conecta con ninguna bolita aquí. Eso va a representar un vector. Cuando le pongo un rótulo a la patica, quiere decir que me estoy refiriendo al j-ésimo elemento del vector. Eso es todo lo que significa. Entonces fíjense que si una bolita con patica no tiene patica, pues entonces es la reducción de un vector a un escalar, que es lo que representamos acá. Que en general para nosotros va a ser un número complejo. Aunque también si estamos haciendo estadística, pues va a ser un número real. Una matriz de manera similar va a ser una bolita con 2 paticas libres, ¿cierto? Fíjense que esta pata no se conecta a ninguna bola y esta tampoco. Y un tensor de rango 3, por ejemplo, es lo mismo, son una bola con 3 patas. Y ya está. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con las operaciones básicas algebraicas que ustedes conocen? Entonces, por ejemplo, una matriz por un vector, que ustedes lo representarían así, ¿cierto? Si yo quiero saber el i-ésimo elemento resultante del producto de la matriz M con el vector B, ustedes tienen que calcular esta contracción, ¿cierto? Esta vaina se representa en términos de tensor networks como esto. Fíjense que esta bolita con 2 paticas es una matriz, la matriz M, y esta bolita con una sola patica que se conecta con la verde es un vector, ¿cierto? Fíjense que es una bola con una patica nomás. Entonces, cuando yo uno patas, estoy haciendo una suma. Es decir, una contracción, se llama eso en términos genéricos, cuando ya hable de tensores de cualquier rango. Entonces, esto así representa una matriz por un vector. Si quiero representar una matriz por matriz, pues es simplemente dos bolitas, cada una con 2 paticas, y junto 2 paticas, ¿cierto? Es decir, hago la contracción entre 2 elementos, entre 2 elementos correspondientes a las matrices A y B de acá. ¿Listo? Aquí estoy usando la convención esta de Einstein de que índices repetidos se suman implícitamente para no tener que estar escribiendo esto. No es que lo vaya a necesitar, pero para que vean que también puedo codificar este tipo de cosas con bolitas y palitos, lo escribo de esta manera. ¿Listo? Y por ejemplo, fíjense que si yo agarrara este producto de 2 matrices y lo cerrara, me va a dar, fíjense que al final esto es una bolita que no tiene paticas libres, ¿cierto? Fíjense que aquí no queda ninguna pata suelta. Entonces, ¿qué tiene que ser esto? De acuerdo a este diccionario, tiene que ser un escalar. Y de hecho uno puede mostrar que el escalar en particular que estoy calculando acá es la traza de A por B. ¿Listo? Entonces fíjense que en lugar de estar escribiendo dobles sumas acá o una suma acá o triples sumas más adelante, ya van a ver que esto se vuelve una locura. Yo lo único que hago es pintar bolitas y palitos, y cada vez que vea un palito que une 2 bolitas es que estoy sumando sobre esos grados de libertad. ¿Listo? Si tienen preguntas me pueden parar en cualquier momento. Listo. Entonces, prueba. ¿Qué operación matemática estoy haciendo aquí?
Si quieren pueden partirlo por acá. Es un producto interno, ¿cierto? O es como, sí, es el producto interno entre, fíjense que esto es un vector, esto es una matriz y esto es otro vector. Pero el producto de esas operaciones me dio una bolita que no tiene palitos. O sea que esto tiene que ser necesariamente un escalar. ¿Listo? Entonces esto es como si uno dijera B daga H B o W, si quieren B daga H W. Entonces estoy calculando como productos internos, pero tomados sobre algún operador. ¿Listo? Este ya es un poquito más complicado, pero fíjense, esto es un escalar, un vector, una matriz, ¿qué es esto? Otra vez un escalar, pero fíjense que es un escalar que es producto de multiplicar. Entonces me toca voltear la cabeza así para poderlo ver mejor, ¿cierto? De acuerdo a mi notación. Entonces fíjense que si partiera yo esto aquí, si dividiera este diagrama aquí en dos, tengo una bola y tres paticas que apuntan en la misma dirección. Eso es como un vector que está escrito en una base que tiene tres componentes. ¿Listo? Y este es lo mismo, pero pues el dual, ¿cierto? Si uno es el ket, el otro es el bra, ¿cierto? O si uno es el vector, el otro es el covector, o como se llama. Y entonces cuando hago productos de esos dos, pues por definición de álgebra eso me tiene que dar un escalar, ¿sí o qué? Y efectivamente eso lo puedo representar con este dibujito. Fíjense que si hubiera tenido que escribir esto en ecuaciones, hubiera tenido que escribir tres sumas, ¿cierto? De estas. Qué pereza, ¿cierto? Entonces, esto nos está ahorrando un montón de información, aunque al mismo tiempo está condensando, codificando un resto de información que uno tiene que aprender a manejar y que no se le escape. Obviamente esto no es de gratis, esto requiere un poco de entrenamiento para poderlos manejar. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta operación de aquí. ¿Esto qué elemento va a resultar siendo al final? Un vector, ¿cierto? Porque fíjense que quedó esta pata volando. Entonces fíjense que este producto es un poquito más difícil de entender. Yo lo puedo entender de distintas maneras porque hay unas operaciones que se llaman isomorfismos que me permiten de entender vectores como matrices, tensores como vectores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente si sigo las reglas que me mostraron aquí antes, esto es otra vez como una especie de vector multiplicado por una matriz, sino que esta matriz es rectangular si quieren. Si ustedes imaginan que estas páticas están sumadas sobre la dimensión de la, ¿cierto? Sobre la dimensión que iría aquí del espacio, entonces esto tendría dimensión, si esto tiene dimensión j, esto tendría dimensión j cuadrado, mientras que esto dimensión j, ¿cierto? Entonces esto es como una especie de matriz rectangular a la que le estoy multiplicando por la izquierda, si miro el dibujo así, un vector. Entonces matriz por vector, vector. ¿Listo? Y esto otra vez es una escalar y ahí se los dejo para que lo piensen. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Morfismo. Podríamos pensar que también fuese como alguna operación de dos tensores. Sí. Sí, tú puedes pensar que esto es un tensor de rango 3 y un tensor de rango 3 y me estoy construyendo un escalar a partir de alguna selección de índices para generar un escalar. Una pregunta, Julia. Sí. O sea, ¿influye ¿cómo se llama? Como la orientación? Sí, sí influye. Ahorita no influye, pero ahorita va a influir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, fíjate que aquí sí influye, en este ejemplo uno ya lo puede ver. Olvídense de la bolita esta, digamos que cortamos acá y acá. Fíjate que esto es una bola con un palo hacia la derecha, mientras que el palo está hacia la izquierda. Entonces, para que esto tenga un sentido matemático como el que discutimos hace un segundo, esto tiene que ser un bra y esto tiene que ser un ket. Y esos son dos elementos matemáticos totalmente diferentes, ¿cierto? Uno vive en el dual y el otro vive en el directo. Entonces, la direccionalidad de la patica va a importar. Sí, básicamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver con los MPS, si la pata está para arriba es el bra, si está para abajo es el ket. ¿Listo? De la misma manera aquí. Lo importante es que cuando tú empieces a hacer tus dibujitos, tú establezcas una convención. Mi convención va a ser tal, tal, tal y tal, para matrices, para vectores, para escalares, para lo que sea. Fíjate que, por ejemplo, yo pude haber conjugado, yo no sé si esto es conjugado o no, ¿cierto? Si esto es un conjugado o no, eso toca todo definirlo también con más detalle. Acá solo les estoy dando como el broad overview de la idea. Si uno quisiera representarlo, por ejemplo, en las componentes contravariantes y eso. Eso ya lo hizo Penrose, de hecho, todas estas ideas están
¿cómo se dice? Más o menos basadas en la notación de Penrose que él se inventó para hacer cálculos de relatividad general, donde, por ejemplo, el tensor métrico lo definías como una U así, el G con el G y J abajo, y el G y J arriba era una cosa así. Entonces, versiones covariantes y contravariantes de cálculos como los que se hacen en relatividad se pueden hacer con esto, pero ahí sí que hay que ser especialmente cuidadoso con para dónde están orientadas las patas. Aquí no, porque aquí yo no estoy mezclando nada de invariancia de Lorentz o cosas por ese estilo donde los índices donde están cuadrados me importa, no. Como esta es cuántica no relativista normalita, de la de los sencilla, entonces eso no importa, pero todo eso se puede arreglar refinando las convenciones. Y una preguntita, o sea, como la forma es multilineal que van los complejos, y se supone que no ven, o sea, en últimas uno tiene que medir es, o sea, vean que cuando tienen la traza es porque estamos viendo los valores propios del observador encima, y esos son reales. ¿Cómo hago para que eso sea real? ¿Qué operación me define? Sí, digamos, por ejemplo, en este ejemplo de acá, para que la traza de esto sea real, A y B tienen que satisfacer ciertas propiedades, ¿cierto? Porque de entrada dijiste que era, o sea, que era una Sí, una función multilineal a los complejos. Sí. entonces, ¿cómo saca los reales? Bueno, pero entonces, dentro de los complejos están los reales, ¿cierto? Entonces, una vez que yo escoja de manera apropiada el diagramita que me va a dar lugar a valores esperados, yo tengo que garantizar que eso sea un número real. ¿Listo? Pero de manera genérica, en un tensor network no tiene por qué ser, de hecho no debería ser casi nunca un real, sino necesito las fases para poder realizar interferencia cuántica y ese tipo de cosas. Entonces por eso lo defino de manera genérica. Esto resulta que es una traza, pero yo todavía no he dicho que es A y B. Todavía yo no he dicho si A sea la matriz de densidad de algún sistema y B un observable, ¿cierto? Entonces en ese caso esto tendría que ser una matriz semidefinida positiva, hermítica y de traza 1, pero esto tendría que ser un operador hermítico. Y con esas dos propiedades tú garantizas que esto es siempre real. ¿Sí o qué? Pero por ahora es como una definición más general que eso. Vivo en un espacio de Hilbert de dimensión finita, pero un poquito más genérico. Listo. Entonces, por ejemplo, respecto a lo que está preguntando Walter, entonces, si esto es una matriz, fíjense que yo ya no hago una bolita, sino que hago como una especie de semicírculo, y entonces si el semicírculo apunta hacia la derecha, yo digo que es la matriz directa, pero si el semicírculo apunta a la izquierda, digo que es la transpuesta. Esa es una posible notación, ¿listo? Que podemos usar acá. Entonces, esta es una primera aplicación de los tensor networks, cómo se usan en álgebra lineal. El álgebra lineal a mí me parece bonita así como está, pero es que esto hace las cosas mucho más fáciles de entender. Entonces, por ejemplo, hay ciertos teoremas como un isomorfismo por allá, el de Jalimowski, creo que se llama, que es justo el isomorfismo entre matrices y vectores. La demostración de ese teorema pues tiene una cierta complejidad. Si yo demuestro ese teorema con tensor network, son como 3 dibujitos y termina, ¿cierto? Entonces tiene muchas ventajas de ese tipo en álgebra lineal. Entonces, por ejemplo, otra notación que yo puedo inventarme es que si tengo un triangulito de esta manera, esto ya no es una matriz cualquiera, sino que es una isometría. Una isometría es un operador unitario, es un operador semi-unitario. ¿Se acuerdan que la definición de operador unitario es U daga igual a U daga U igual a la identidad? Pues este operador solo satisface o U daga igual a la identidad o U daga U igual a la identidad. ¿Listo? Por eso se dice semi-unitario, porque es como la mitad de la definición. ¿Listo? O yo también puedo hacer este tipo de cosas. Yo digo, si esta matriz la transpongo y la conjugo y me da la misma que tenía originalmente, entonces necesariamente este dibujo representa una matriz hermítica. ¿Listo? Y entonces uno tiene que tener, aquí es donde hay que tener cuidado con esta notación. ¿Qué representa qué? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay una operación en la álgebra lineal muy popular que se llama la descomposición matricial. ¿Cuál es la idea de que si yo tengo una matriz, que fíjense que es una bolita con 2 palitos, yo la puedo descomponer en un producto de matrices donde estas matrices tienen unas ciertas propiedades que me interesan? Entonces, si les suenan estas palabras, descomposición QR o SVD, ¿cierto? La descomposición en valores singulares, o la descomposición LU, o cosas por ese estilo, es esa idea. Y la idea de escribir una matriz genérica como producto de otras matrices que tienen una estructura particular.
Aquí en este caso, como estoy hablando de una descomposición en valores singulares, yo sé que existe un teorema en álgebra lineal que me dice que si esta matriz cumple unas ciertas propiedades que no son tan particulares, yo siempre la puedo escribir como el producto de dos isometrías, U y B, y una matriz en la mitad que es diagonal, cuyos valores son siempre no negativos o que son positivos. Y hay distintas versiones de este teorema. Entonces lo importante es que esto es una isometría, por eso la pinto como un triangulito. Fíjense que esta es la isometría transpuesta conjugada, entonces tengo que voltear el triangulito. ¿Listo? Y este diamante simplemente es la manera en que representamos, en este ejemplo, matrices diagonales. Una matriz diagonal solo tiene elementos no cero en la diagonal, ¿cierto? Entonces, con esto, yo puedo, y las propiedades que satisface, por ejemplo, B y B y U, son estas. Que si yo multiplico de esta manera la isometría para U, me da la identidad, y que si yo multiplico para B la isometría de esta otra manera, ya no me da la identidad, ¿cierto? Entonces esa es la idea de una isometría. Fíjense que esto es U por U daga, me da la identidad, pero U daga por U no me da la identidad, ¿cierto? Y esa es la definición de una matriz isométrica o semiunitaria. Entonces ustedes, en lugar de escribir U daga igual a la identidad, escriben esto y ya está, ¿cierto? Ya se sabe que la matriz es una isometría. Listo, entonces algo bonito que uno puede hacer con esto es lo siguiente: probar una cosa que se llama, una propiedad de la traza que se llama la propiedad cíclica de la traza, creo que se llama. Entonces básicamente, matemáticamente ustedes les pide demuestre que la traza de M por N por P, que son matrices, es lo mismo que la traza de P por M por N, que la traza de N por P por M. ¿Cierto? Esto aquí hay distintas maneras de probar esto matemáticamente. Ustedes pueden introducir una base y empezar a empezar a mover los factores M y J décimos, N J K décimos y P K P décimos para mostrar la igualdad entre estas dos, por ejemplo. Pero con Tensor Networks la prueba es trivial. Si esto es M, esto es M, N y P, entonces esta propiedad, este producto simplemente lo obtengo de agarrar P y deslizarlo como si esto fuera una Shakira, ¿cierto? Y ponerla aquí al lado de la bolita azul. ¿Listo? En ese sentido, esta operación matricial que me queda, que tengo que hacer es ahora esta, P, M, N. Pero fíjense que no ha cambiado nada, ¿cierto? Esto era una bola sin patas, esto sigue siendo una bola sin patas, y estoy respetando el orden de las operaciones. Si ustedes se mueven contra las manecillas del reloj, fíjense que siempre se están respetando el orden de las operaciones matriciales. Y ahora, si quiero demostrar esta segunda parte de la igualdad, pues ahora simplemente deslizo N hacia la izquierda de P, me queda esto que está acá, y ya está, ¿cierto? Quedó probada en una sola línea la propiedad cíclica de la traza. ¿Listo? Por eso es que esto es interesante y a los matemáticos les ha parecido esto algo novedoso. ¿Listo? Entonces ahora, ¿preguntas de acá esto? Eso no se puede entender como Levi Chilita. Porque No. puede pasar que queden, o sea, el azul nunca va a quedar entre el verde y el rojo. No, nunca va a quedar, no. Entonces no se puede. No, es un Levi Chivita, no. Aquí no hay una permutación para. No. Se puede hablar de eso. No, aquí hay como una especie, hay una permutación, pero como cíclica, o sea, como que hay un shift y todo el mundo se corre así. Pero no es que, Pueden brincar. pero no es que hagas así, sí, exacto, no pueden brincar, porque si brincas, violas la propiedad de no conmutatividad de la operación del producto matricial. Entonces con eso sí no se juega, ¿cierto? Entonces por eso es simplemente, lo que puedes pensar es que aquí esto era una identidad, y ahora cuando paso para acá esto, entonces la identidad es ahora esta de aquí, la que está acá entre el verde y el rosado, o lo que sea de esos colores. Listo, entonces ahora hablemos de cuántica. Entonces, como les decía, me interesa contarles de este MPS, que significa Matrix Product States, y ya van a ver por qué tiene ese nombre Landsets. Entonces, como un recorderis, ¿cierto? Para una función de onda genérica de n qubits, necesito más o menos 2 a la n, bueno, no, exactamente 2 a la n parámetros en la descripción de la función de onda,
Pero con un tensor network voy a mostrarles que no, que necesito un número polinomial y no exponencial de parámetros. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Así. Entonces, imagínense que yo defino una base en el espacio de Hilbert, en este espacio vectorial que representa el estado de n qubits, así, ¿cierto? Y sub 1 representa el estado asociado, el elemento de la base asociado al qubit 1, y sub 2 al qubit 2, y sub n al qubit n. ¿Listo? Y con esta base me construyo un vector genérico en ese espacio, ¿cierto? Que va a ser simplemente la combinación lineal de todos los elementos de la base, ¿cierto? Donde este i sub 1 suma desde 0 hasta 1 porque tengo 2 grados de libertad, ¿cierto? Puede ser estado 0 o estado 1. Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuántos elementos de estos distintos en principio tengo? Son 2 a la n, justo, porque fíjense que este numerito esta variable puede tomar dos valores, i sub 2, 2, i sub 3, 2, y así hasta i sub n. Entonces tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2, n veces eso, elementos distintos, ¿cierto? Es decir, 2 a la n parámetros hay aquí codificados. ¿Cómo se representa eso como un tensor network? Fíjense que aquí yo lo que hago es olvidarme de la suma y me olvido de la base, porque la base está definida aquí. Ya les cuento un poquito más cómo. Entonces al final, si yo me fijo solamente, yo lo que voy a hacer es codificar esta función de onda en términos de las amplitudes como una bola con ¿cuántos palitos? N, porque tengo n grados de libertad aquí diferentes. ¿Listo? Entonces una bola con n palitos es un tensor de rango n, y ahí está ahí tengo toda la información, la misma información que tengo acá. ¿Listo? Si yo cuento, fíjense, entonces estos palitos se llama la dimensión física de la función de onda. Ya van a ver por qué tengo que llamarle así. Y cada palito de estos puede tomar dos valores, 0, 1, 0, 1, 0, 1, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces acuérdense de esto. Esto es equivalente a esto. No es igual, pero es equivalente, contienen la misma información. Fíjense que una vez que yo fijo el valor de I1 hasta IN, lo que hago es fijar los numeritos que hay aquí, y eso se vuelve un complejo, ¿cierto? Porque ya al fijar estos números, esto se vuelve una bolita sin palitos, y me queda este número que está acá. Entonces, ¿qué es un NPS? Un NPS es decir, no, esto es muy jodido de manejar, tiene un número exponencial de parámetros. Hagamos esto, propongo lo siguiente, voy a aproximar la función de onda como estas bolitas y palitos. Fíjense en una bolita genérica, esta de aquí, porque estos como son los bordes del sistema, no son genéricos. Entonces, imagínense que aquí ve un qubit, 2, 3, 4, 5, el quinto, el sexto qubit, así. ¿Listo? Entonces, esta bolita tiene 3 palitos, ¿listo? Estos dos de acá y la dimensión y el palito de libertad, el palito físico, llamémoslo así. Estos palitos se llaman virtuales porque no existen, tengo que sumar sobre ellos. Y estos palitos van a tener una dimensión que yo escojo, como yo quiera. Esa dimensión máxima la voy a llamar chi, ¿qué? Chi, como la letra griega, ¿cierto? Entonces, si yo me pongo a contar cuántos de estos bolitas con 3 palitos tengo, excepto por estas dos, tengo más o menos n, ¿cierto? Porque estoy agarrando una bolita con 3 palitos por cada qubit. Entonces, el número de parámetros que hay aquí, fíjense cuál es. Es 2 por chi al cuadrado, ¿cierto? Este tensor tiene 2 por chi al cuadrado de elementos matriciales. Y si tengo n de esos, pues tengo n por chi al cuadrado de elementos matriciales. ¿Sí o qué? Lo importante aquí es que pase de exponencial a la n a n. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? Reparametricé la función de onda de esta manera, de manera que en lugar de tener un número gigantísimo de parámetros, tengo un número lineal de parámetros. ¿Por qué digo que esto es gigantísimo? Imagínense que yo quiero simular un sistema de 300 qubits. Eso no suena como muchos qubits, ¿cierto? En física siempre estamos interesados en el límite termodinámico, es decir, cuando el número de componentes es infinito. Entonces 300 parece algo como muy sencillo, muy manejable. Calculen 2 a la 300. Eso les da 10 a la 80 y pico. Y pregúntenle a algún astrónomo observacional cuántos números de átomos puede ver él en el universo con su telescopio, y le va a decir 10 a la 80. Es decir, si yo quiero hacer una simulación exacta de un sistema de 300 qubits, no me alcanzan los átomos en el universo para codificar la información ahí para poder hacer la simulación. Así exponencialmente jodido es el problema, ¿cierto? Entonces lo que hace esta propuesta es intentar solucionar eso. Obviamente aquí hay un precio que pagar,
porque de n no puedo pasar a 2 a la n de chévere. La única manera que yo pudiera pasar de aquí a acá es que chi dependa de n exponencialmente, ¿sí o no? Esa es la única manera, que no es la gracia. Pero lo que uno puede hacer es mejorar esta representación de la función de onda sistemáticamente aumentando este chi. Uno lo va aumentando, lo va aumentando, lo va aumentando, y cada vez su representación de este es más fiel, más exacta, más precisa. ¿Listo? ¿Por qué se llama un producto, el ANSAS de producto de matrices? Porque si ustedes fijan estos numeritos de acá, simplemente estoy multiplicando una matriz por una matriz por una matriz por una matriz. ¿Listo? Entonces, ¿qué me puedo comprar con esto en términos cuánticos que no puedo hacer con esto, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí está otra vez el resumen, ¿cierto? Eficiente porque tengo un número polinomial de parámetros en el número de qubits. Ineficiente porque tengo un número exponencial. Esto es exacto, esto es aproximado, pero vamos a ver qué podemos hacer con eso. Como yo les decía, pictóricamente, ¿qué deberían ustedes imaginarse cuando yo aumento el número de parámetros que tengo acá? Ustedes se pueden imaginar que en el espacio de Hilbert, que es exponencialmente grande, yo lo que estoy haciendo es simulando pequeños rinconcitos del espacio de Hilbert. Pero esos rinconcitos, primero que todo, son densos, en el sentido matemático, que eso es algo súper importante. Y segundo, me permiten, a medida que voy aumentando este grado de libertad, que se llama el bond dimension o la dimensión del MPS, si quieren, me permite ir representando cada vez regiones más y más grandes del espacio de Hilbert. Si este chi fuera infinito, pues puedo representar la función de onda que me dé la gana. ¿Listo? Son subespacios, pero estas variedades, estos subespacios no son espacios vectoriales. Esa es la embarrada. Si yo sumo dos de estos, no viven en la misma, no vuelven a caer en la misma variedad. ¿Listo? ¿Por qué esto es importante? Ustedes dicen, pero ¿esto qué tiene de especial? ¿Qué pasa? Que hay unos teoremas por allá, en particular para 1 más 1 dimensiones, que dice que los estados fundamentales de hamiltonianos locales siempre viven en un rinconcito del espacio de Hilbert que se parece mucho a este. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo representar con esta aproximación estados fundamentales de hamiltonianos locales sin importar qué interacciones tengan. Mientras que las interacciones sean locales, mientras que el hamiltoniano que ustedes escriban sea una suma de términos que no involucra a todos los qubits, sino solo un subconjunto de los qubits, siempre puedo encontrar de manera eficiente el ground state con una aproximación de este estilo. O sea que eso es como resolver una parte del quantum many body problem que tiene que ver con solo calcular ground states. Todavía nos faltan las excitaciones, pero algo es algo, ¿cierto? Y a los que les interesa este tema Machine Learning, esta idea de que lo exponencial es ineficientemente grande y no representable en un computador, eso es lo mismo que Machine Learning llaman el curse of dimensionality. Esto es el mismo problema que tienen los científicos de datos cuando manejan bases de datos gigantes. Listo, y para cerrar, no sé cuánto, ¿vamos bien? ¿Sí? Listo, entonces para terminar les quiero contar, bueno, algo que se me olvidó contarles de aquí es que otra cosa importante que no he mencionado es que este parámetro que está aquí me dice cuánta información cuántica estoy guardando en mi sistema, o es decir, cuánto entanglement estoy guardando en ese sistema. En esta representación de la función de onda del sistema es lo que quiero decir. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que estos ground states de hamiltonianos locales obedecen una ley de entanglement que es la misma que obedecen estos valores, estas aproximaciones que hay aquí. ¿Cierto? Entonces, la razón física de por qué esta representación funciona, porque puedo representar con valores cada vez más grandes de chi ground states de hamiltonianos locales, es simplemente que el entanglement que necesito para representar exactamente aquí está ya codificado acá. ¿Listo? Entonces, si les suenan esas palabras de entrelazamiento, enredamiento, entanglement, ahí es donde entra. Listo, y para terminar, pues quería contarles estas ideas de cuál es la relación entre un tensor network y la computación cuántica. Entonces aquí la idea es que no se ve muy bien, pero la idea es que aquí tengo un circuito cuántico. Entonces estos representan qubits en un estado fiducio inicial. No se imagínense que pongo todos los qubits en los gates 0,0000000. Y un proceso computacional que realiza un computador cuántico se entiende como un circuito en el que ciertas compuertas cuánticas
Imagínense que estos son como, este es como el CNOT, como el XOR clásico que ustedes conocen de electrónica normal. Este Hammer si no existe clásicamente, pero existen también el AND, el OR, ¿se acuerdan de esos? Del NOT, de las compuertas cuánticas. Estas son de las compuertas clásicas, estas son las versiones cuánticas de esas compuertas, si quieren. Excepto que, como les digo, hay unas que no existen clásicamente porque esta compuerta H lo que hace es poner en superposición un qubit. Eso no lo puede hacer ningún circuito clásico, ¿cierto? Porque si no, pues ya estaríamos haciendo computación cuántica hace rato. Entonces la idea es que esto representa un circuito, ¿listo? Que se puede implementar en un sistema cuántico. ¿Cómo? No importa. Pueden ser átomos neutros, átomos ionizados, junturas superconductoras, fermiones de Majorana, ¿cierto? Cosas por ese estilo. Lo importante es que estos tienen esa representación física, entonces vale la pena estudiarlos. Ok, entonces bueno, hay ciertas operaciones que puedo hacer sobre estos circuitos, ¿cierto? Por ejemplo, agregar más compuertas, borrar compuertas, ¿cierto? Realizar mediciones, cosas por ese estilo. Y entonces la idea es que fíjense que esto a la larga pareciera como un montón, si yo representara estas X y estas crucecitas y estos cuadritos como con bolitas, al final esto parece un tensor network, en el sentido de que son bolitas con palitos que están interconectados y que están ocurriendo contracciones ahí. Entonces una pregunta natural que uno se puede plantear aquí es, César me das aquí, es esta, ¿cierto? Entonces, una es, usando computadores cuánticos puedo realizar tareas que hace un computador, que hace un tensor network, como por ejemplo optimizar y encontrar un ground state o hacer contracciones de manera mucho más rápida que un computador clásico. Entonces la gente ha estado trabajando en esta dirección y efectivamente este tipo de ¿qué? De tensor networks como los que están por acá atrás. Bueno, estos que les mostré al principio, ese zoológico de acá. Este tipo de tensor networks han sido implementados en un computador cuántico justamente para poder estudiar in situ, ¿cierto? En un computador, en un sistema experimental, cómo es la dinámica de información cuántica, cómo cambia el entanglement, cómo cambia la entropía, si quieren, del sistema y cosas de ese estilo. Y ver cuál es el uso cuántico de los tensor networks, ¿cierto? Porque igual, de manera genérica, uno puede mostrar también que estos circuitos son demasiado difíciles de simular. Entonces uno dice, no, pues entonces contraigámoslos. De hecho, uno de los experimentos que hicieron para mostrar, no sé si se enteraron que usaron un computador cuántico para simular un agujero de gusano, un agujero de gusano, ¿cierto? Entonces ellos tenían tenían un circuito cuántico tan complicado. Bueno, si es de hecho un agujero de gusano o no, eso no lo voy a discutir. No es mi tema y no estoy aquí para debatir eso. ¿Listo? Pero lo importante era que tenían un circuito tan grande que no se podía codificar de manera estable sin que se borraran los bits de información en el computador cuántico que tenía Google. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pasaron esto por una especie de PCA, de un autoencoder, de una cosa de esos elementos de Machine Learning que lo que hace es reducir la información y terminaron con un circuito cuántico efectivo que supuestamente simulaba la generación del agujero de gusano. El problema con esos métodos es que uno no sabe lo que está haciendo, ¿cierto? En el sentido de que uno no puede interpretar cuál es el output de la maquinita, esta Machine Learning que hizo la contracción del circuito cuántico. Mientras que con Tensor Networks, por este tema del entanglement, sí podemos saber exactamente bien qué es lo que estamos haciendo y qué tanto error estamos cometiendo en hacer esas operaciones. Entonces eso es algo que le interesa mucho a la gente, como por ejemplo eso, compresión también de circuitos cuánticos. ¿Listo? O uno puede usar al revés, ¿cierto? En lugar de usar los computadores cuánticos en Tensor Networks, usar los Tensor Networks para entender computación cuántica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo entender los Tensor Networks como un modelo generalizado de computación cuántica. Eso lo que quiere decir básicamente es que puedo entender teóricamente, si yo puedo codificar un Tensor Network como un circuito cuántico, entender en términos de computación qué es lo que está haciendo un Tensor Network, básicamente. Que son estos temas de investigación son relativamente nuevos, llevan, no sé, 3, 4 años en estas, entonces es algo que es de alto interés. Listo, y de hecho hay ejemplos específicos de cómo implementar el MPS, que fue el ejemplo que acabamos de ver de Tensor Network, y otros como el Mera,
En un circuito cuántico no les voy a contar bien exactamente cómo, no vale la pena, pero la idea es que usando matrices unitarias locales, que eso es lo que representan estos cuadritos con dos paticas. Entonces, si ustedes miran en términos de Tensor Networks, este circuito, esto es una bola con cuatro patas, dos para la derecha, dos para la izquierda, entonces eso es una matriz que toma un vector que está descompuesto en dos patas a un vector que está descompuesto en dos patas. Y resulta que estos operadores son unitarios y con estos operadores uno se puede construir este Tensor Network y otros más. Este es otro que no mencioné y este es otro que estaba por ahí en las diapositivas. ¿Listo? Lo importante es que hay un puente claro, o sea, es obvio que hay un puente, pero falta mucho por explorar en esa dirección. Y un ejemplo que me gusta mucho dar es que algo que están haciendo ahorita en experimentos con computadores cuánticos es que tienen un circuito. Imagínense, estos cuadritos verdes, creo, azules, son compuertas cuánticas unitarias. ¿Listo? Bueno, eso es redundante, pero son operadores unitarios que representan compuertas cuánticas. Son escogidas aleatoriamente y la idea es que yo empiezo aquí con mi sistema de qubits todos en cero y empiezo a aplicar estos operadores. Y eso va a empezar a generar un nuevo estado aquí al final, que en general va a tener una cantidad de información súper gigante. Y la pregunta es, oiga, ¿cómo cuantifico esa cantidad de información que tiene el circuito, que tiene el estado de 8 qubits o lo que hayan aquí, al final de todo este circuito? La manera en que se hace eso, bueno, una manera, es con la entropía de enredamiento o el entanglement entropy, que me dice cómo está creciendo la información en el sistema a medida que aumento el número de qubits o que aumento la profundidad del circuito y cosas por el estilo. Y estas bolitas con dos palitos nomás, eso es una medición. Esto es un operador que no es unitario, es decir, que hace que se pierda la información cuántica y uno lo que hace es ubicarlas aleatoriamente a lo largo del circuito como están acá. ¿Listo? Entonces, hay una competencia entre estos cuadritos que lo que hacen es generar o al menos preservar la información cuántica y estas bolitas que lo que hacen es botar la información cuántica de alguna manera. ¿Listo? Entonces uno dice, oiga, si yo pusiera muchas de estas bolitas antes de cada uno de estos circuitos, de estas capas, entonces siempre tendría un sistema clásico, porque si estas bolitas lo que hacen es botar la información cuántica, pues si hay muchas de esas, pues el estado es más clásico que cuántico. Entonces voy a terminar aquí al final con un sistema que es muy clásico, ¿cierto? Y poco cuántico. Pero si fuera el caso al revés, si no tuviera nada de estas bolitas y muchos de estos ladrillitos, entonces el sistema aquí al final va a tener mucha información cuántica y va a ser muy, muy cuántico en ese sentido, ¿cierto? La entropía cuántica va a ser muy, muy grande y entonces voy a necesitar muchos parámetros si quieren para poder representarlo. Y entonces la gente se pregunta, porque eso es una pregunta que se hace un físico todo el tiempo, oiga, ¿existe algún valor, alguna cantidad de estas bolitas entre medio en donde puedo haber como una especie de transición entre algo clásico y algo cuántico? Y la respuesta es sí. ¿Listo? Entonces fíjense que esta curva que está aquí a la derecha está mostrándoles en este eje cuántos qubits tiene el sistema, es decir, cuántos de estas paticas tengo aquí al final o al principio. ¿Listo? Y este eje es el entanglement entropy o la entropía de enredamiento enredamiento que les dice cuánta información cuántica tiene un sistema de ciertos qubits ¿cierto? a una cantidad dada de mediciones. Aquí no se ve bien, pero este es un parámetro P que me dice más o menos cuántas de estas bolitas aparecen por cada uno de los ladrillitos, básicamente. Entonces fíjense, si no tengo ladrillitos, perdón, si no tengo bolitas de estas blancas, el sistema va a ser muy, muy cuántico como acabamos de discutir. Entonces pasa que la entropía crece linealmente, es decir, crece extensivamente, ¿cierto? La entropía debería ser extensiva. Como esto es un sistema unidimensional, pues crece con la distancia, ¿cierto? Con el tamaño del sistema, perdón. Crece linealmente. Y por otro lado, si tengo muchas mediciones, que muchas mediciones en este caso, para este problema en particular, resulta ser 30% de mediciones o sea, por cada 3 de estas, tengo una de estas. Entonces la entropía del sistema no crece. ¿Listo? Eso quiere decir que el sistema es muy clásico y que lo puedo de hecho simular en un computador normalito de estos.
Y aquí hay un resultado teórico que era el que les mencionaba de antes de información cuántica, que dice cuando un sistema pasa de ser muy entrelazado a muy poco entrelazado. Y justamente hay una transición ahí que no tengo otra figura para mostrarles el salto, pero se ve que hay un cambio de régimen donde, fíjense que aquí esto es lineal, 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 y de un momento a otro hay linealidad por un momentito y luego se satura el sistema y ya la entropía no es más extensiva. Eso es, eso es como una especie de límite semiclásico, sí. Pero eso es algo re loco porque la entropía siempre debería ser extensiva, ¿no? Pero eso es algo particular que pasa en cuántica. Cuando estamos hablando a temperatura cero y con muchas fluctuaciones cuánticas, la entropía puede que a veces no sea extensiva. ¿Listo? Y justamente esta transición está mostrando eso de una manera, bueno, esto es un trabajo teórico, pero experimentalmente ya lo han hecho. Esto se llama una transición de fase inducida por entanglement, si quieren. Y ya ahí, de hecho, salió creo que un Nature este año reportando la primera medición o la segunda de este estilo. ¿Listo? Pero eso, entonces, algo que uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con Tensor Networks? Si yo quiero verificar lo que está haciendo el computador cuántico, porque ¿cómo hago para verificar? Necesito teoría, ¿sí o no? Para eso estamos acá. Bueno, César no, César es más experimental. Pero ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Si yo intento modelar esto en este límite, va a ser imposible, porque hay mucha información cuántica y pues ya vimos que un computador clásico no aguanta porque el número de parámetros que necesito es exponencial. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Codificar en cada etapa del circuito el estado de los qubits como un tensor network. ¿Por qué? Porque yo sé que esos son eficientes y porque sé cuánto error estoy cometiendo cuando paso de este estado del circuito a este estado acá arriba, a este estado acá arriba, a este estado acá arriba. Entonces yo puedo manejar de manera sistemática el error y controlar estas curvas que aparecen acá. ¿Listo? Y uno puede ver la dinámica de la información cuántica que ocurre en este sistema a medida que voy cambiando dónde pongo las mediciones y de qué tipo son los unitarios. Entonces veo una transición en términos de entropía cuántica, si quieren, ¿cierto? O entanglement entropy, como le diríamos nosotros, ¿cierto? Este es un ejemplo que me parece súper bacán. Listo, entonces espero que los haya convencido de que los Tensor Networks vale la pena entenderlos. Si a ustedes les gusta el aspecto computacional, esto está súper conectado con eso, no solo a nivel práctico, sino teórico también. Como les decía, esto tiene que ver con teoría de autómatas, que es algo bien bonito. Espero haberlos convencido o guiado en la dirección de que estos Tensor Networks ofrecen una representación eficiente de sistemas cuánticos que satisfacen ciertas condiciones, como que el entanglement no sea extensivo y cosas por ese estilo, pero también hay variaciones de eso, eso se puede mejorar. Y por último, pues espero que se hayan dado cuenta que tiene varias aplicaciones y que dependiendo de lo que les interese, pues hay cosas para hacer. ¿Listo? Muchas gracias. Pregunten lo que sea, cualquier pregunta es bienvenida. ¿Cómo se podría representar? Pero es que son varias como en una. Hágalas tranquilo. Cuando uno calcula la entropía de entrelazamiento, uno suma sobre ciertos estados, ¿cierto? Sí. Y uno ignora eso. Sí. Aquí, ¿cómo se representaría eso? Creo que tienes que darme... Ah, sí. Ya, listo. Entonces fíjate, esto aquí, es que no lo expliqué en detalle, pero esto básicamente, esto es la entropía de entrelazamiento cuando parto el sistema en dos. Fíjate que el tamaño, esto es la entropía del subsistema A, y A es la mitad del sistema. ¿Listo? Entonces lo que estoy haciendo es, agarrando esto y partiéndolo así, plac, y hago esa suma de grados de libertad que tú mencionas, la traza parcial se llama eso, sumo sobre estos grados de libertad y me quedo con una matriz densidad para estos grados de libertad de acá y de ahí construyo el entanglement entropy. Sí, entonces los autovalores de la matriz densidad reducida son usados para construir el entanglement entropy, ¿cierto? Entonces tú necesitas construir una matriz densidad reducida aquí, ¿cierto? Esto es un estado puro.
entonces de ahí no sale ni a palo. Entonces lo que uno hace es, para construir la matriz de densidad reducida, es escoges un subsistema. Puedes, por ejemplo, agarrar este qubit sí, este no, este qubit sí, este no, este qubit sí, este no, y así sucesivamente. Y a los qubits que dijiste que no, los trazas y te queda una matriz de densidad reducida. Y sobre esa matriz de densidad reducida la diagonalizas si quieres y calculas la entropía. Entonces aquí la bipartición que ellos escogieron, como se llama la manera de dividir el sistema en dos, fue probablemente de aquí para la izquierda es el sistema A y de aquí para la derecha trazo parcialmente, sumo y construyo la matriz de densidad. Necesariamente esos estados vienen preparados, deben venir mezclados, ¿no? O vienen puros. No, estos son puros. Fíjate que, ¿cómo lo puedo ver? Aquí en el estado cero, en el tiempo cero, el estado es 0000, ¿cierto? Cada qubit está en el estado cero. Y luego actúas con un operador unitario U gigante, lo puedo entender como la multiplicación tensorial de estos, y me da un nuevo estado aquí, ¿cierto? Ese estado no es mezclado. Si me estás hablando de la matriz de densidad reducida, esa genéricamente sí siempre representa un estado mixto o mezclado, como se dice. Sí. Pero esas matrices, esas mediciones que haces con la política, esas son mediciones. Sí, esas son mediciones. De coherencia. Sí, esa es justamente la gracia, ¿cierto? Como las bolitas lo que hacen es perder información cuántica, eso es equivalente, eso es mi manera de decir de coherencia, ¿cierto? Entonces esto lo que hace es introducir ruido, entonces esto lo que hace es perder cualquier interferencia cuántica positiva que exista en el sistema, ¿cierto? Está matando ciertas amplitudes de probabilidad, si quieres. Entonces está en ese sentido siendo la superposición que escribe el estado del sistema menos grande, menos robusta, ¿cierto? Es más sencilla, si quieres tiene menos términos o algo así, si quieres puedes verlo de esa manera. Y entonces eso quiere decir que el sistema es como más clásicamente describible. Pero si no tuvieras ninguna de esas bolitas, de esas mediciones, y solo los ladrillitos que son operadores unitarios, al final del circuito el sistema va a ser genéricamente súper entrelazado, ¿cierto? Va a ser, las correlaciones cuánticas van a ser altísimas, tanto como maximalmente correlacionado va a ser, entrelazado, lo más probable. Y eso es lo que mide la entropía, exactamente. Sí, sí, esa observación que yo hago, ¿en que está basada? En el hecho de que si yo estoy en el espacio de Hilbert y cierro los ojos, ¿cierto? Y ahí saco un estado aleatorio del estado de Hilbert y le calculo el entanglement entropy, siempre va a ser extensivo va a ser volumétrico en el tamaño del sistema, ¿cierto? Es decir, va a ser tan entrópico como se pueda. Pero hay un rinconcito chiquitito que es donde viven los estados fundamentales de los hamiltonianos locales. Si yo ahí empiezo a hacer ese mismo ejercicio, cierro los ojos y en el rinconcito saco un estado, ese estado va a tener una entropía que es subextensiva. Ya no va a escalar con el volumen, sino con el área del sistema. Y al escalar con el área, me permite simularlo eficientemente. Porque ya no necesito guardar tanta información cuántica, si quieres, sino mucho menos. O sea que, pues no sé, me llamó mucho la atención porque hay una parte donde mencionabas las aplicaciones en holografía y vi la conjetura maldacena, ¿no? Entonces ahí, o sea, eso de la eficiencia que su merced hablaba ahí más adelante, o sea, se puede entender ahí donde está lo de holografía, que yo estoy tratando de escribir un espacio-tiempo de 5 dimensiones en una teoría de campos de 4, ¿no? O sea, cuando yo hago esa reducción holográfica, ¿eso se refiere a la eficiencia que estaba mostrando ahí? ¿O eso tiene que ver con otra cosa? ¿Sí? No tiene que ver con eso, porque lo que hace, no directamente, ¿ok? La idea es que, lo que yo tengo entendido, porque pues yo no trabajo en esto, ¿cierto? La idea es que yo quiero entender, digamos, si yo represento, este es el ejemplo prototípico para estudiar holografía con Tensor Networks. Tú te imaginas que tu CFT, que tu teoría frontera, la que es conforme, vive aquí, ¿cierto? En la frontera. No recuerdo si es I10 o 10 el que tiene como una geometría hiperbólica. Entonces fíjate que esta geometría es hiperbólica. Entonces naturalmente uno puede, por ejemplo, deducir o entender la entropía de ruta Kayanagi, por ejemplo, en términos de esto. Entonces tú lo que haces es una bipartición acá, así.
cortas aquí bonds, cortas palitos, y cuando calculas el costo de cortar esos palitos, resulta que uno puede asociar esa entropía a la que calcularon Rubio y Takayanagi, porque es de entanglement. Y aquí naturalmente se ve de dónde sale geométricamente, ¿cierto? Entonces, si quieres, aquí hay como una especie de geodésica y aquí también, entonces si me voy por las geodésicas, que es por donde menos voy a cortar palitos, aparece esa expresión que tengo entendido. ¿Listo? Entonces la idea es más por ese lado, ¿cierto? Es cómo codificar el espacio-tiempo en términos de un tensor network. Obviamente después de esto toca tomar el límite en que las bolitas están muy cerquitas e irme al continuo, ¿cierto? Y poder recuperar invariancia de Lorentz y todas estas simetrías continuas que aquí no están. Pero otra cosa que ha hecho la gente es, oiga, yo no quiero eso. Yo quiero es representar el grupo de Lorentz, por ejemplo, un subgrupo del espacio de Lorentz. Entonces en lugar de hablar de boosts, hablo de boosts discretos o de traslaciones discretas, simplemente de rotaciones discretas y eso. Y entonces uno puede hacer teoría de campos conforme numéricamente con estos ansatz basados en estas ideas holográficas. Eso es algo que yo he hecho, que yo he visto que la gente hace. O sea, cuando escoge por decir alguna geodésica sobre ese ADC, estamos escogiendo una parte parcial de la simetría del espacio-tiempo. Sí, algo así, sí. Ese es mi entendimiento del tema. ¿Listo? Y la otra idea es que estos tensor networks, si uno los entiende como un circuito cuántico, entonces hay las versiones corregidas con errores de circuitos cuánticos que son robustas a perturbaciones en el sistema, en el computador. Entonces, si yo quiero que el espacio-tiempo es bastante robusto, ¿no? Si no, no estaríamos acá. Entonces si uno quiere modelar el espacio-tiempo como un tensor network sencillo, cualquier perturbación puede llevarme a un tensor network completamente diferente que no tiene que ver con el original necesariamente. Pero si yo tengo un tensor network que está corregido con errores, entonces me da un network que es robusto a perturbaciones, y entonces pues Preskill, que es el que dice estas ideas, dice, esa es mi manera de modelar de primeros principios el espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces yo arranco de un montón de qubits, entonces tengo un espacio discreto, en cada vértice de esta red vive un qubit, y cuando esos qubits empiezan a interactuar y a generar entanglement, de esa generación, una propiedad emergente de ese sistema es el espacio-tiempo. Entonces la manera en que se entienden este tipo de circuitos es naturalmente dentro de este lenguaje de tensor networks. Entonces por eso también tiene que ver con estos aspectos de holografía y de emergencia. ¿Sí? Confianza. Aprovechemos. No, no importa. No se deje intimidar, hermano. Usted un día va a pasar por encima de este man. A ver, por lo que entiendo, este tipo de notación es útil para... No tengo un entendimiento demasiado completo, de hecho, hay muchos aspectos que pude llegar a entender o a abstraer algo concreto de ello, pero hay mucho de lo otro que fue muy... Más sin embargo, sí me pareció muy curioso la forma en la que usa la notación para hacer simplificaciones de conceptos o dinámicas de la mecánica cuántica bastante más complejos. Y mi pregunta era si yo podría hacer que estos diagramas, que al final vienen siendo notaciones, fueran en espacios tridimensionales, o sea, extender este tipo de notación hacia pues, agregarle un grado de profundidad y así encadenar muchos tipos de estas operaciones que al final son algorítmicas para resolver problemas mucho más concretos y complejos dentro de la mecánica cuántica. Sí, La tecnología lenta. de hecho, fíjate que yo les conté sobre el MPS, que es unidimensional, porque es el más fácil. Pero, por ejemplo, está que se llama PEPS, que está específicamente diseñado para simular sistemas en 2+1, ¿cierto? Dos espaciales, una temporal. Y está que se llama Almera, que esa tiene versiones d-dimensionales, las que necesitas, ¿listo? Lo que pasa es que cuando tú calculas la complejidad computacional de hacer un cálculo con estas redes de altas dimensión, ya la cosa, ya por ejemplo los parámetros ya no escalan polinomialmente
con potencias del polinomio más bonitas como 2 3 sino que ya es 9 12, entonces ya es bien difícil de poder escalar esa variable chi que les estaba mencionando, que es la que me controla la, fi- la- la precisión de la aproximación. Entonces ese es un detalle que tienen los Tensor Networks, que es un punto débil en ese sentido, ¿cierto? Si yo quiero hacer 3D, a menos de que el sistema sea sencillo, como por ejemplo el modelo de Ising, lo han hecho en 3D con estas redes, con la versión cúbica de y encuentran, por ejemplo, exponentes críticos, ¿cierto? El del calor específico, el de la susceptibilidad, ¿cierto? El de la longitud de correlación, etcétera, etcétera. Entonces sí hay aproximaciones en ese sentido. De hecho hay otra que se llama el Tree Tensor Network, que es como es un árbol, es literalmente un árbol, pero es un árbol cuántico, ¿cierto? Entonces ese árbol me permite estudiar también sistemas 2 y 3 dimensionales más sencillamente que por ejemplo, que con esta de acá. ¿Listo? Y otra cosa que quería decir, que es lo que dijiste sobre tu pregunta, es que esta manera esta manera de representar los sistemas cuánticos al final del día resulta ser más que notación. Porque, por ejemplo, la pregunta que hacía Walter sobre holografía, fíjate que cuando yo empiezo a rearreglar las bolitas y los palitos de cierta manera, resulto con geometrías como esta, donde esta geometría naturalmente es hiperbólica y resulta que este ansatz en particular fue diseñado para representar sistemas que tienen invariancia de escala, que es justamente lo que un hológrafo quiere que viva en el borde. Bueno, un poquito más que eso, ¿cierto? Que sea conforme, invariante conforme, pero justamente la notación te llevó a hacer observaciones de este estilo, ¿cierto? Entonces, aparte de ser una notación, es una manera de hacer física nueva, ¿cierto? Entonces puedes derivar cosas solamente con las bolitas y los palitos, ¿cierto? Entonces uno puede decir, bueno, si cortar palitos es perder información, entonces yo puedo definir una función de costo que se llame perder información, y por cada palito que corte pago una cierta cantidad de información perdida. Eso es justamente la entropía, ¿sí o no? Entonces es más que eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de álgebra lineal también es súper bonito, porque hay ciertas pruebas, hay ciertas, hay ciertos conceptos que son re difíciles de entender. Para mí fue así cuando estudié álgebra, matemáticamente, pero con esto es facilísimo. Entonces, por ejemplo, lo que venía yo mencionando a mitad de charla, el isomorfismo entre matrices y vectores. Entonces yo tengo una bolita con dos palitos y eso es una matriz. Pero si yo agarro este palito de la bolita y lo volteo así, de manera que queden dos palitos aquí y una bolita, ¿qué es eso? Un vector. Entonces esta operación que en Python se llama reshape, ¿cierto? Es justamente ese isomorfismo que en matemáticas nos decían que existía entre matrices y vectores. Entonces también es otra manera como de entender conceptualmente las cosas, ¿cierto? En ese sentido es más allá es más que una notación. ¿Listo? Pues, Muchas gracias. si no hay más preguntas, agradezcamos de nuevo a Julián por esa excelente charla. Con un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias, Julián. De verdad que muy comparto la impresión que tiene el chico de que es muy volada la cosa. Muy interesante, pero bueno, muchas gracias. Y bueno, entonces por acá bienvenido siempre los lunes. Tenemos charlas para escuchar tan interesantes como esta. Entonces, pues bueno, bienvenidos y gracias a los que nos escucharon, nos vieron por el Facebook Live.